inaugural y a que a continuación nos dirigirán unas palabras. Lana izatea ez da helburua kasu honetan. Desgaitasuna duten emakumeentzat integrazio osoa lortzeko bidea da. Desde el reconocimiento de que nos queda mucho por hacer, quiero animaros, alentaros a que pongamos en la agenda política de los legisladores, en la agenda empresarial, en la agenda de las organizaciones sociales, en la agenda de cada vizcaíno y cada vizcaína, la debida igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral de las mujeres y de las mujeres con discapacidad especialmente. Zorionak lehenik eta behin Fekor elkarteari egiten zabizien lan guztiagatik eta gaurko jardunaldia antolatzeagatik. Ondo dakigu emakumea izateak eta aniztasun funtzionala izateak diskriminazio bikoitza eragiten duela. Mujeres y diversidad funcional o discapacidad. Todas y todos sabemos que unir estos dos conceptos supone hablar de una doble discriminación. Hacerla visible, que toda la sociedad sea consciente de ella, es el primer paso para luchar contra la misma. En muchos ámbitos hablamos de colaboración público-privada para desarrollar, para generar actividad económica, para avanzar hacia una ciudad del futuro, para nuevas economías, pues también para desarrollar ciudades inclusivas en las que aprovechemos todo el talento de todas y cada una de las personas que tenemos en la ciudad. Si contamos con los apoyos necesarios y las políticas positivas de fomento de empleo adecuadas, conseguir un trabajo no es una utopía ni una meta inalcanzable. Para enriquecer su perspectiva respecto a la realidad compleja e injusta que es posible cambiar, como demostrará el testimonio de estas mujeres, empoderando y haciéndolas conscientes de sus capacidades. Presentar a Josefina Juste Cuesta, licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires, traductora de francés, cofundadora de la primera cátedra, expresidenta de Mujeres en Movimiento. Vamos a hablar de empleo y mujer con discapacidad y de sus posibilidades